Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado El Piso, el economista Hugo Roy. Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia del programa. Hugo, primeramente te queríamos preguntar, el tema del comercio exterior en el año 2022 tuvo una dinámica un poco particular. Hubo una afectación importante de la sequía en la producción y esto afectó a las exportaciones de nuestro país. Pero también hubo una dinámica importadora bastante importante que probablemente se vio incidida en parte por tema precios. ¿Cuál es el análisis que se realiza sobre el comercio exterior el año pasado, Hugo? Hay varias realidades, digamos. La primera es la del mundo real, como comentás, la del sector real, es decir, veníamos de 2 años de sequía, veníamos también de años donde el ingreso de la familia estaba acotado por una pérdida del ingreso real, en consecuencia menos compras. Y eso hizo que en los años anteriores el comercio exterior se contraiga un poco, ¿verdad? Para el 2023 existen las perspectivas de que los números macroeconómicos serían buenos, dado que hay una recuperación del sector agrícola, dado que hay sectores dentro de la población cuyo ingreso real se está incrementando. ¿Por qué? Porque sus empresas también, o sea, no toda la economía, no se distribuye homogéneamente el ingreso del sector agrícola, pero hay sectores, familias que le va a ir bien. Y como estuvo un poco parado el comercio internacional, tanto por temas de demanda como por temas de costos, entonces hubo una recuperación del comercio exterior, tanto exportaciones e importaciones. El otro elemento, el que dijiste muy sutilmente, que es el tema monetario, el tema cambiario. Paraguay en los últimos años ha tenido una pérdida de competitividad medida por el tipo de cambio real, el tipo de cambio real mide un poco más que el tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación entre una moneda y otra. El tipo de cambio real lo que nos dice es cuánto cuesta un producto en un país versus en el otro país, ya que une el tipo de cambio con la relación de precio. Y nosotros, como tuvimos el tipo de cambio nominal relativamente chato, en cambio otros países tienen una expansión mayor del tipo de cambio, eso hizo que, eso hizo que nosotros en los últimos años perdamos competitividad, sobre todo con Argentina y Brasil. Nuestros vecinos, Brasil un socio comercial importante, Argentina un socio comercial relevante, sobre todo en el mundo informal. Cuando perdemos competitividad con ellos, las fronteras se vuelven permeables y tenemos más contrabando. Entonces hubo un incremento del tipo de las importaciones por esa pérdida de competitividad. Se vuelve más barato comprar productos de afuera que comprar productos internos. Mm. Hugo, ¿y cuál sería la perspectiva? Ya lo dijiste, de este año 2023 hay una perspectiva de mayor crecimiento económico, mayor movimiento. Esto también tendría su impacto en cuanto al comercio exterior, pero ¿podrías detallarnos un poquitito más qué es lo que se espera para este año 2023? Y nosotros venimos de 2 años de sequía, como comentábamos, y el ciclo agrícola se inicia en los últimos meses del año anterior y termina en el primer trimestre del corriente año, digamos, ¿verdad? Aparentemente vamos a tener un buen año agrícola. Estas condiciones de sol y lluvia nos ayudan. Llovió lo suficiente y estaríamos teniendo un crecimiento del sector en el entorno de entre el 35 y el 45%. Si al sector agrícola le va bien a la economía en general en sus números macroeconómicos. Entonces estamos previendo un crecimiento del Producto Interno Bruto, que es la forma de medir la evolución de la economía, en el entorno del 4%, digamos, ¿verdad? Una recuperación, dado que el año anterior, 2022, tuvimos cerca del 0%. La pregunta es, si yo había dicho, si le va bien al sector agrícola, le va bien a la economía, y eso es absolutamente cierto. La pregunta es si les va bien a todos. Eso es relativo, ¿verdad? Nosotros tenemos un sector económico, unas unidades familiares que en algunos segmentos, sobre todo del medio para abajo, están perdiendo ingresos reales y poder de compra. Y los del ingreso medio para arriba acompañan este proceso de mejorar el sector agrícola, o sea, los ingresos acompañan este proceso de mejorar el sector agrícola y también de competitividad de un mundo empresarial más dinámico, más sofisticado que se está dando en la economía.
¿Qué podemos esperar entonces? Y podemos esperar una realidad heterogénea, como ya lo había señalado, en donde hay unidades familiares que van a demandar más productos, y son productos premium muchas veces, y unidades familiares que van a demandar menos productos porque su ingreso familiar está disminuyendo. Y estas se tienen que ajustar los cinturones, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros vemos en el consumo que en los últimos meses del 22 y en este primer mes del 2023, o sea, el cerrado, digamos, en enero, el consumo ha disminuido de manera muy relevante, muy importante, inclusive estando por debajo del nivel de consumo de enero del 2022. Y ese factor puntual del consumo, ¿cuándo podría tener una recuperación? Es muy importante también para la actividad económica. Yo creo que en este momento es importante discutir plan país, ¿verdad? La economía y las políticas públicas a nivel económico, las políticas públicas a nivel social deben ir de la mano, ¿verdad? Nosotros vemos una economía muy dinámica, con un sector agropecuario muy dinámico, no solamente porque crece, sino porque cambia, porque se moderniza, porque tiene nuevas tecnologías, nuevas metodologías de producción. Y también salimos a la calle y vemos un sector comercial que se está transformando, o sea, empresas de retail que hoy son más sofisticadas, que tienen sucursales, empresas de productos de consumo masivo, cadenas o las farmacias, cadenas o estaciones de servicios. Pero la contracara de esa realidad es que hay otras empresas que eran pequeñas unidades económicas de barrio que están cerrando porque no pueden competir y hacer frente a esa realidad. Entonces ahí es donde la política pública tiene que impulsar, por un lado, acciones económicas, generar condiciones con políticas públicas económicas, de que la economía se vuelva más competitiva, que la economía se globalice, que la forma de hacer y producir cosas tengan ribetes internacionales o características internacionales o sean competitivas internacionalmente, pero también acciones de políticas públicas económicas que ayuden a que estas pequeñas unidades económicas, las pymes o las MIPYMES, pudieran hacer frente a un mundo muy dinámico que ellas solas no pueden hacerlo. Y políticas sociales que permitan que aquellos sectores cuyos ingresos están cayendo. ¿Cuántas personas conocidas nuestras perdieron empleo en el 2020-2021 y todavía no lo recuperaron? ¿Verdad? O sea, yo ayer mismo estaba en un cumpleaños familiar y 3 personas que estaban allí estaban en condiciones muy frágiles de empleo luego de haber perdido su empleo en el 2020-2021, ¿verdad? El sábado estaba compartiendo con unos compañeros y hablábamos de este mismo tema y decían que la familia, el personal doméstico de sus casas estaban también en condiciones muy vulnerables en términos de ingresos. Entonces la política social tiene que hacer frente a estas necesidades de las familias más vulnerables. Y la política económica tiene que generar condiciones de mercado para que la economía siga desarrollando y condiciones de mercado para que las pequeñas unidades económicas, las pymes, pudieran acompañar un proceso de transformación global. El tema de inflación también tiene mucha relevancia en cuanto a la economía. El año pasado y el año antepasado tuvimos una dinámica inflacionaria bastante pronunciada. Para este año el Banco Central ya espera que esto se vaya reduciendo, sin embargo hay que mencionar también que los precios en general van a seguir manteniéndose altos. Hugo, ¿cuál es tu análisis y tu perspectiva respecto a la inflación? ¿Cómo nos golpea esta inflación tan alta que tuvimos en los últimos años? Y nos golpean en el bolsillo. O sea, la inflación, yo el ejemplo más simple que doy es, si yo tengo un ingreso de 100 y compro solo manzanas, y el precio de cada manzana es 10, compro 10 manzanas. Si tengo una inflación del 10%, el precio de la manzana pasó de 10 a 11, y con mis 100 guaraníes, si no tuve ajuste, solamente pude comprar 9 manzanas, un poquito menos realmente, pero no importa, 9 manzanas. Perdí una manzana. La inflación lo que hace es comerte esa manzana. A todos nosotros, un proceso inflacionario, lo que hace es que perdamos poder de compra, ¿verdad? Y las familias paraguayas han perdido poder de compra. Aquellas personas que vienen de sus salarios dependientes, aquellas personas que están con el sueldo mínimo, perdieron el poder de compra de manera relevante. Esa es una de las causas que explica la caída del consumo. ¿Qué explica la inflación hoy? Por un lado, habían elementos monetarios. Más o menos, cuando la política monetaria o la fiscal es expansiva, hay mayor emisión. Si hay mayor emisión,
todos tenemos más plata en el bolsillo, entonces queremos salir a comprar más, como queremos salir a comprar más, suben los precios. Ese es el cuento. Y por otro lado, hay elementos vinculados, o sea, no monetarios, sino por el lado de los costos. Básicamente, la situación post-pandemia o post-shock internacional o posguerra incrementaron los precios de los insumos mundiales, los alimentos, los fertilizantes, la logística, el traslado, y eso hizo que se vuelva más caro la producción a nivel mundial, o más cara la producción a nivel mundial. Tenemos dos causas muy generales para hacer frente a la inflación. La consecuencia es perdemos poder de compra. ¿Qué están haciendo las autoridades nacionales? Están utilizando instrumentos monetarios exclusivamente. Y los instrumentos monetarios son buenos y ayudan a que disminuya la liquidez. Entonces el Banco Central lo que hace es subir la tasa de interés, ¿verdad? Al subir la tasa de interés se vuelve más caro acceder al financiamiento. Entonces los bancos comerciales lo que dicen es, en vez de prestarle a una persona, le presto al Banco Central, por así decirlo, o le devuelvo la plata que presté anteriormente. Y eso hace que disminuya la liquidez. La consecuencia de esa acción probable es que disminuya la inflación, pero también la consecuencia es que al subir la tasa de interés disminuye la inversión y el consumo. O sea, se genera un proceso recesivo. Pero el segundo elemento es que el tratamiento que estamos dando a este problema, el tratamiento de la política monetaria al problema de inflación, es incompleto. ¿Por qué? Porque no es la única causa de inflación, no es la expansión monetaria y fiscal. También tenemos por el lado el costo. ¿Cómo tenemos que hacer frente si nosotros en nuestro componente de producción hay algunos costos que se incrementaron? Tenemos que tener otros costos que disminuyan. Entonces ahí es donde es necesario que la política antiinflacionaria estuviera acompañada por la política fiscal. Y lo que no tiene que ocurrir es que próximamente se incrementen los costos fiscales. Por ejemplo, una suba tasa de interés. Si nosotros tenemos hoy una política clientelar o prebendaria que incremente el gasto público, en vez de disminuir el gasto público, esa política está ayudando a que la inflación no baje. Esa política está ayudando a que mi manzana que perdí, yo tenía 10 manzanas, con inflación compré 9, nomás, esta manzana se vaya al sector público. Y es una forma en la cual yo le doy una manzana, saco una manzana de mi bolsillo y le doy al ministro de Hacienda para que éste distribuya en su política fiscal. Entonces, hoy la política inflacionaria es incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque el único esfuerzo está en el Banco Central con tasa de interés que tiene consecuencias negativas y debe ser acompañada por una política fiscal que debe disminuir el gasto necesariamente. ¿O para qué disminuir el gasto? Para generar incentivos a que las empresas produzcan más, no despidan personal, o a generar políticas sociales que las familias tuvieran ingresos y pudieran comprar más. El tema del control efectivo de la inflación es sumamente importante en muchísimos indicadores también. Creo que uno que le hacemos caso, por decirlo así, una vez al año, pero es sumamente importante, es por ejemplo la pobreza. Si nosotros tenemos ingresos frágiles, por un lado, y precios muy elevados, por otro lado, esto contribuye a que haya un aumento de la pobreza y ese es un indicador sumamente importante para nuestro país. El rico tiene forma de protegerse de la inflación. ¿El rico qué hace? Si tiene ahorros, con los ingresos que tiene, a lo mejor gasta menos porque hay inflación aquí y se va y gasta más en otro país. Porque el rico puede ir a comprar a Buenos Aires una caja de vino. O el rico puede agarrar sus recursos que están en una moneda más débil que el guaraní, en una moneda más fuerte que se siente más seguro como el dólar, el euro, lo que fuera. O puede tener instrumentos indexados que le pagan una tasa de interés por encima de la inflación. O se va y compra una casa o un departamento, entonces en vez de tener en una moneda que está perdiendo valor, tienen un ladrillo que en el largo plazo podría generar recursos. En cambio el pobre, como el 100% de su ingreso para dedicarlo al consumo es su salario, él no puede ir a generar, no tiene ahorros, no está en el sistema, no tiene ingresos indexados, no puede viajar a comprar cosas o comprar propiedades. ¿Qué hace? Gasta en el supermercado o en la despensa. Y cobra el último día del mes o el primer día del mes siguiente
y lo va gastando a lo largo del mes. En ese mes hubo inflación, en ese mes fue perdiendo manzana. Entonces, la inflación es un impuesto absolutamente inequitativo porque le afecta más a los que menos tienen. Y con lo que comentaste, en este proceso inflacionario, obviamente, el sector más vulnerable en pérdida de poder de compra, en pérdida de consumo, en pérdida de ingreso real, es el sector más pobre. Hugo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. Cuando quieran, un gusto colaborar aquí en las conversaciones sobre el tema de políticas públicas, política económica, vayan incrementándose porque el resultado de ello surgirán mejores políticas.